Poderoso es Dios. Ando bien estorbado en mi garganta, hermanos. De verdad les voy a pedir perdón desde ya. Gloria a Dios, porque está tremendo este clima, ¿verdad? Gálatas 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al Señor. Siéntense para que lo vayamos rápido, hermanos. Que sea la misericordia de Dios conmigo y con usted también. Poderoso Dios, ¿quién te estorbó? ¿Quién os estorbó? Esa es la pregunta, hermanos, del apóstol Pablo. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, aquel que asolaba la iglesia, aquel perseguidor de la iglesia, aquel hombre asesino, aquel hombre que perseguía a los hermanos del camino, aquel hombre que asolaba a aquellos humildes hermanos seguidores de Cristo. En cuanto a la ley, irreprensible era este hombre, celoso, perfecto, instruido a los pies del maestro Gamaliel, fariseo de fariseo. Oigan, hermanos, era un hombre estudiado, secularmente preparado, pero que Cristo lo llama a su obra, y yendo a camino a Damasco a buscar más cristianos para asesinarlos, algunos enterrarlos, se le apareció Cristo en el camino. Y hermanos, en medio de una luz resplandeciente, el Señor le habló a este hombre. Y este hombre le pregunta: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, estando ciego por el resplandor de aquella luz, dice Hechos capítulo 9, hermanos, que preguntó y le dice: ¿qué quieres que haga? El Señor le habló que entrara a aquella ciudad. El Señor le dio instrucciones. Pasó 3 días ciego, hasta que el Señor le habló a aquel siervo Ananías, un varón de Dios que estaba por ahí. Era un hombre que estaba orando, era un hombre que estaba en comunión con el Espíritu. Cuando el Señor le habló que fuera a orar por este hombre llamado Tarso, Pablo de Tarso, que es el mismo Pablo quien está escribiendo a las iglesias de Galacia. Por eso, hermanos, comienza lo que es el capítulo 1. Ahora dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Paz, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo con veracidad. Cuando este
presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol es un siervo del Señor. El apóstol, hermano, no es llamado por ningún hombre, sino por Jesucristo mismo, para ser de edificación, para ser de bendición a la iglesia. El apóstol, hermano, se halla en la necesidad de escribir esta epístola que se llama por su nombre Gálatas, que va dirigida no solamente a una iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Y hermanos, este hombre ha recibido noticias de que aquella iglesia que él predicó, que él fundó, que él los instruyó, que él los discipuló, que él les enseñó que Cristo había muerto en una cruz por nuestros pecados y que no había otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Un hombre, hermano, que no llegó, hermano, con imágenes, sino, hermano, que con palabras del Espíritu Santo les enseñó, les dio a demostrar, y ellos recibieron a Cristo por la fe. Esta iglesia fueron fundadas, hermano, en Cristo, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, que por la gracia somos salvos y no por estar bajo las obras de la ley. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ahora el apóstol está, le digo, lo puedo notar en sus palabras, está indignado, está enojado, está, hermano, se levanta con palabras de exhortación, con palabras de reprensión, hermanos, hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, le dice, vosotros corrías bien. Vosotros corrías bien. Y ahora Pablo dice, ¿quién os estorbó? Porque las iglesias ya no estaban como Pablo las dejó. Porque las iglesias ya no estaban en el orden que el apóstol Pablo les había enseñado. Cómo los había doctrinado, cómo los había fundado en la fe en Cristo. Se habían levantado falsos maestros que habían estorbado a la iglesia, que habían estorbado a la congregación, haciéndoles creer que no era por Cristo, que no era necesario, que era necesario estar bajo otra vez el yugo de la ley. Y el apóstol dice, hermano, que él está sufriendo, que él siente dolores como de mujer, hermano, a punto de dar a luz por la iglesia. Porque, óigame, este apóstol era un hombre de Dios que trabajaba, que se preocupaba por el pueblo de Dios, se preocupaba por el bienestar del pueblo, por el bienestar de la iglesia. Este apóstol no es como los de hoy en día, hermanos. Este apóstol fue recibido la doctrina, el evangelio por revelación del mismo Cristo, para que doctrinara a la iglesia, para que guiara al pueblo del Señor. Y ahora, hermanos, él sufre. ¿Por qué? De ver un pueblo descarriado, de ver hermanos y hermanas que él dice, hermanos, que comenzaron en el Espíritu. Óigame bien, les pregunta el apóstol en el capítulo 3, le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Oiga bien, hermanos, oh Gálatas, le dice el apóstol, insensatos. Óigame el apóstol las palabras que está usando para la iglesia, para el pueblo de Dios. Hermano, aquella iglesia que él trabajó duramente para que ellos se arraigaran, se pudieran cimentar en la fe en Cristo Jesús. Ahora le dice, Gálatas tontos. Óigame bien, hermanos. Si yo le digo a algunos de ustedes así, ya no vuelven a la iglesia.
Pero el apóstol Pablo, el siervo de Jesucristo, le está diciendo al pueblo: Gálatas tontos, le dice. ¿Quién? Le dice: os fascinó. Porque no era gente ignorante, no era gente que no conocía la verdad, no era una iglesia que no conociera de Dios, no era una iglesia que no conociera al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, según Pablo habla, era quien hacía maravillas entre los hermanos de Galacia. Pero ahora él se enoja. ¿Por qué? Si ustedes corrían bien, ustedes estaban bien en Cristo. Ahora le dice: Gálatas tontos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos sedució para que ustedes se movieran de la verdad? Óigame, hermanos, palabras duras del apóstol Pablo. No palabras fáciles de llevar, hermanos. Ahora la gente quiere oír palabras bonitas. Ahora la gente, hermano, se ha descarriado y quiere que uno, hermano, le hable, pero con educación. Óigame, al borracho, borracho. A la ramera, ramera. Y, hermano, al descarriado a veces quiere, hermano, que quiere elocuencia, quiere estudio, quiere que lo traten bien, hermano. Pero el apóstol Pablo está tratando a los descarriados como tontos, como embrujados. ¿Por qué, hermano? Le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tremendo evangelio de Pablo. Esa es la verdad, hermano. Óigame, el apóstol Pablo no llega con un crucifijo allí de madera, hermanos. No llega, hermano, le dice: a cuyos ojos Cristo ya fue presentado delante de ustedes como crucificado. Pero él no lleva ninguna imagen. Él no lleva, hermano, ningún crucifijo, como ustedes le llaman. Óigame, el apóstol Pablo le presenta con palabras, hermanos, un evangelio, como le dice a los Romanos 1:16, que el evangelio no es religión, ¿verdad?, sino es poder de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, un evangelio, hermano, gloria al Señor. Si yo le pregunto en esta noche: ¿quién lo cambió a usted? Hermana, ¿quién lo cambió a usted? Fue Cristo. ¿Verdad que Cristo, gloria a Dios, la ha cambiado? Sí, hermano, no ha habido otro, hermano, que podía hacer la obra en nuestras vidas, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Óigame, usted era un borracho, usted era un ladrón, usted era un fornicario, usted era un drogo, usted, hermano, tenía más de 2 mujeres. Óigame, ¿quién lo cambió? Fue Cristo Jesús. Sí, Cristo los cambió, hermano. No, yo no te lo impuse. Yo no te dije que cambiara, yo no te dije que dejaras la cerveza, yo no te dije que dejaras la mujer del vecino, yo no te dije que dejaras el marido ajeno. No, fue Cristo quien cambió tu corazón, fue Cristo quien hizo la obra en ti, fue Cristo quien ha firmado tu vida, es Cristo quien te ha transformado. Ahora, hermano, yo te voy a decir algo. ¿Cómo podemos nosotros regresar atrás? Después de la obra que Cristo ha hecho. Los Gálatas habían recibido a Cristo. Pablo se los había presentado a este crucificado por los pecados. Pero ahora la iglesia de Gálatas, hermanos, ha regresado atrás. Ha regresado a los rudimentos de la ley. Ha vuelto otra vez a aquellas viejas obras en las que vivían antes que Pablo llegara. Pero, hermanos, ¿cómo podemos regresar atrás nosotros después de conocer la benignidad del Señor? Después de gozar del favor que Cristo nos ha hecho. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Cuando no valíamos nada, Él derramó sangre por nosotros. ¿Cómo vamos a regresar atrás, iglesia?
Por eso Pablo se enoja con la iglesia. Ahí yo digo siempre esto, hermano, imaginemos al apóstol Pablo entrar por esa puerta. Imagínense, hermanos, al apóstol Pablo entrar por esa puerta. Si a los Gálatas los tontella, pues. Si a los Gálatas les dice, hermano, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Para que miren atrás de nuevo, para que se hayan echado para atrás. Si el apóstol Pablo entrara, hermanos, le digo, resucitara de los muertos, quizás se vuelve a morir otra vez del susto. De ver muchos de nosotros, hermanos, en un evangelio acomodado, en un evangelio a medias, en un evangelio, hermano, que no es el de Cristo, sino un evangelio que usted y yo lo hemos creado a nuestra manera. Óigame qué duro, hermanos, cuando se levantan falsos maestros. Allá en Galacia se levantan, hermanos, muchos falsos maestros que engañan a aquellos que estaban en la verdad. Ay, Cristo dijo que si fuera posible a los escogidos nos engañarán. Así que no se confíe usted y yo, hermanos. No lo durmamos. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros se han levantado hoy en día. Y esos falsos maestros, hermanos, hablan mejor que nosotros. Saben más que nosotros. Se visten mejor que nosotros. Caminan mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos usan palabras, hermanos, lisonjeras, palabras engañosas, que a cualquiera dejan con la boca abierta. Yo le digo, yo conozco congregaciones que lo que hicieron fue traer un filósofo a la iglesia para que le hiciera entender a la iglesia que, hermano, usar pinturas, maquillajes y todo lo del mundo no era malo. Y como traen a uno que sabe bastante, unos hermanos de que tienen sus títulos y los traen a enseñar a la iglesia, entonces las iglesias les creen, las iglesias lo reciben. Por eso es que Pablo se enoja, hermanos, y Pablo tiene que defender la verdad de Cristo, y Pablo tiene que defender su apostolado, hermanos, delante del pueblo de Dios. Hombres que no se vendían por una ofrenda. Hombres, hermanos, que preferían aguantar hambre, pero decirle la verdad a la gente. No apóstoles de hoy en día con grandes yates durmiendo en 5 estrellas. No, estos hombres eran sufridos por llevar el evangelio, por decirle a la gente, hermano, que había esperanza para el pecador, que Cristo había muerto por ellos, que Cristo resucitó y que su evangelio, hermano, era poder de Dios. Iglesia, no los dejemos engañar. Ahora Pablo les pregunta, ¿quién nos estorbó? Si ustedes corrían bien, ustedes comenzaron en el Espíritu. Óigame, si nosotros comenzamos en el Espíritu, tenemos que terminar en el Espíritu. Hermanos, porque si comenzamos en el Espíritu y terminamos en la carne, igual que los Gálatas, ocupándonos de las obras de la carne y no del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo se levanta con gran exhortación hacia los hermanos. Usted y yo necesitamos la exhortación. Óigame, sin profecía la iglesia se desenfrena. Necesitamos ser exhortados por la palabra de Dios. Esta palabra que es toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, hermanos. Óigame, esta palabra los duele, esta palabra los martilla, esta palabra, pero ¿qué de aquel que no se congrega? ¿Qué de aquel que no quiere oír palabra de Dios? Ay, que los falsos maestros te hablan bonito. Los falsos maestros te acomodan una palabra según tú la necesitas. Óigame bien, hermanos, estos falsos maestros te ponen ¿qué? Un evangelio fácil de llevar. Hermanas, un evangelio que no tienes que sufrir, no tienes que pasar pruebas, luchas, dificultades, no. Un evangelio bien fácil te lo ponen los falsos maestros. Pero, hermanos, cuando yo entiendo lo duro que es este camino, lo difícil que es caminar a donde el Señor nos señala que tenemos que caminar, lo duro que es que el Señor me enseña a mí que yo tengo que morir a mí mismo. Por eso el
apóstol les dice a ellos mismos, Pablo se les presenta como ejemplo y les dice: mira, yo juntamente con Cristo, yo estoy crucificado. Óigame qué tremendo este apóstol, hermanos. Les dice: miren, yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dudaban de su apostolado. Pero era un hombre que testifica, hermano, que juntamente con Cristo está crucificado y que ya no vive él, sino Cristo en él. Con evidencias, hermanos, les mostró. Y usted y yo, hermanos, muchas veces corremos el peligro en estos tiempos de que el apóstol le dice a Timoteo que se amontonarán maestros. Oiga, que los apartarán. Oiga, si es posible, a los escogidos los apartan de la verdad, siguiendo fábulas, siguiendo cuentos. La iglesia hoy en día se congrega ¿para qué? Para ver una película muchas veces. Hermano, les traen payasos al altar. Óigame, falsos maestros. Hermano, si de algo yo te voy a decir, gloria a Dios, aleluya. Yo no estoy aquí, hermano, ¿para qué? Para que usted crezca o para qué, hermano. Yo estoy para que usted se salve. Aquí se le predica la verdad. Aquí se le dice, gloria a Dios, aleluya, que es necesario morir a esos deseos que nosotros antes teníamos. Que es necesario despojarlos del viejo hombre que está acostumbrado a esas mañas, a esas mentiras, a esas cosas pecaminosas de este mundo. Sí, hermano, ¿por qué? Porque ahora es puro entretenimiento el que hay. Ahora hay que entretenerlo, hay que entretener a los jóvenes, hay que entretener a los caballeros, hay que hacer canchas de fútbol, hay que hacer canchas de básquet, hay que llevar a las hermanas al parque. Óigame, hermano, pero ya no hay palabra de Dios, ya no hay quien te inste a que sigas la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios, la obediencia de Dios, el sometimiento a Dios, aleluya. Es duro, pero es la verdad. Muchos de aquí somos del Salvador, de países, hermanos, como de Guatemala, Honduras, México. Gente que conoció el verdadero evangelio. Gente que, hermano, vio la gloria de Dios en aquellos pueblecitos, en aquellos cantones. Gente que sabe la verdad, gente que sabe cómo es el cristianismo, gente que sabe que hubieron ancianos que sin saber leer, pero eran llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo, que quizás no andaban una corbata como la que yo me puse esta noche, quizás no tenían saco como el que usted anda, quizás no tenían carros como los que yo tengo y como los que usted tiene también, casas como las que no, quizás, hermano, no tenían cosas materiales, pero tenían una verdad en sus corazones, tenían una verdad en su espíritu. Eran hombres llenos de la gloria de Dios, eran hombres llenos del poder de Dios, eran hombres entregados a Dios, eran hombres que le predicaban la palabra, hombres analfabetos, hombres campesinos, hombres que andaban en la milpa, hombres que trabajaban, hermanos, con bueyes, pero eran verdaderos siervos de Dios, que no se vendían por un plato de lenteja, que no se vendían, hermanos, por cualquier cosa, no, hombres que amaban la verdad, hombres que daban su vida, hombres que cuando se hallaban en amenaza de muerte preferían morir abrazando la Biblia. Qué tremendos hombres, que debemos de aprender de ellos. Oigan, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre atribulado, sufrido, con cuantas angustias, pero llevaba el evangelio de Cristo, exhortaba a las iglesias, no solamente a Galacia, sino, hermanos, a todas las iglesias. Este hombre con exhortación se levantaba. A los corintios les dice: ¿sabes qué? Yo les pensaba dar, dice, comida sólida, pero vi que eran niños, tuve que darles lechita. Óigame a los gálatas como les dice el apóstol. Tremendo, hermanos. Esto solo quiero saber, dice, de vosotros. El apóstol les pregunta: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Óigame, pregunta del apóstol que le hace a la iglesia. Hermano,
si por qué habían recibido al Espíritu, si por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermanos, es por gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, le somos fieles a Dios, luchamos por hacerle fieles a Dios, amamos a Dios sin verle visto. Hermanos, ¿sabe por qué? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él nos amó a nosotros primero, no por obra, no por, hermanos, por oír con fe, no, hermanos, ya antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario ya había fe, y hay diferente fe. Yo les digo que los católicos tienen más fe que nosotros. Hermano, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo pregunta, ¿por qué fue? ¿Por las obras de la ley o porque oyeron con fe? Hermano, con fe en la muerte de Cristo Jesús de Nazaret, nosotros somos salvos por gracia, somos salvos nosotros. Tenemos la promesa de Dios a través de Jesucristo su Hijo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y aunque al diablo no le guste, esta es una gran verdad, que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos purifica, y ahí está la promesa del Espíritu Santo. No en que usted se haya guardado, no en que usted no haya mentido, no en que usted no haya tenido un mal pensamiento. No, hermanos, es la gracia de Dios en tu vida. Usted y yo pecamos hasta sin querer. Yo no quiero mentir, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero fallarle a Dios después de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo no quiero pagarle mal a Él, yo no quiero pagarle mal con un bien por el que Él me hizo a mí, no. Pero no quieren que no quiera hacerlo, lo hago. Usted que no quiera lo hace, pero sabe que usted tiene promesa de parte del Señor, que la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo lo santifica, que el Espíritu Santo lo lava, que el Espíritu Santo lo restaura. Cada vez que viene a la presencia de Dios, usted viene reconciliándose, usted viene diciéndole: Señor, perdóname por toda palabra ociosa que salió de mi boca, todo pensamiento, Señor, yo sé que tú lo viste, perdóname. Y eso es reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tremendo, hermanos, lo que pasa. Le dice: tan necios sois. Óigame, el Señor, hermano, le dice: tan necio soy, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora habéis de acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Óigame, tantas cosas padecieron la iglesia de los Galacias. Si es que realmente, dice el apóstol está preocupado, hermano, que su trabajo haya sido en vano con la iglesia, y por eso sufre dolores de parto, por eso es que está angustiado, por eso es que se halla en la necesidad de reprender y enfrentar a aquellos hermanos de la manera que lo está haciendo el apóstol. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Hermanas, ¿quién os estorbó? ¿Quién te estorbó? Vosotros, ¿quién las estorbó para que se desviaran del propósito de Dios? ¿Quién las estorbó? ¿A quién oyeron? ¿Quién se acercó a ustedes? El diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Quién te estorbó? Si ibas bien, profetizabas bien, danzabas bien, hablabas lenguas, ayunabas, orabas, te congregabas, vigilabas, amabas a Dios. ¿Quién te estorbó? Tú que tenías temor hasta para vestirte, ¿quién te estorbó?
¿Quién te estorbó? Es la pregunta de esta noche. Que ya no es a los Gálatas, sino a la Nueva Jerusalén. Joven, ¿quién te estorbó para que te apartaras de la verdad? Joven, ¿quién te fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embrujó? No le voy a decir tonto como Pablo. Porque conociendo la verdad de Dios, porque conociendo la doctrina de Cristo, conociendo la palabra de Cristo, conociendo la senda de Cristo, ¿quién te estorbó para que te apartaras de Cristo? ¿Quién te estorbó para que dejaras a Cristo? La pregunta está hoy en tu corazón. ¿Quién fue? ¿Llegó un falso maestro? ¿Llegó una falsa hermana? ¿Llegó una falsa profeta? ¿Llegó un falso mensaje? ¿Llegó un falso malentendido a tu vida? Para que te hayas apartado de la verdad, para que te hayas apartado de Cristo, para que te hayas apartado del propósito de Cristo. Qué duro, hermano. Imagínense los Gálatas, imagínense a esta iglesia, imagínese usted que sentía las corrientes del Espíritu Santo, imagínese usted que vivió en la presencia de Dios. Imagínese usted que oía la voz de Dios que le hablaba. Imagínese usted cómo comenzamos a ayunar, a orar. ¡Qué amor por el Señor! Dejémoslo, Gálatas, meditemos en nosotros. ¿Quién te estorbó? ¿Cuál fue el estorbo que te apartó? El apóstol dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Óigame, hambre. ¿Sería el hambre la que le estorbó? ¿Sería la pobreza lo que le estorbó? ¿Quién los apartó? ¿O serían los dólares? Aleluya. ¿Serían los dólares los que los hermanos los embrujaron, los hechizaron, que los apartaron de la verdad de Cristo? ¿Serían los dólares los que los apartaron de la congregación? ¿Serían los dólares? ¿Sería el trabajo que los apartó del ministerio? ¿Quién los apartó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les estorbó? Corría bien, dice el apóstol. Ministro, corría bien. Caballero, sacerdote de Jehová, corría bien. Ibas bien, precedías bien, predicabas bien, decías los textos bien. ¿Quién te estorbó? Damas, dejemos a los Gálatas, damas. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos apartó de la gracia de Cristo? ¿Quién nos apartó del amor de Cristo? ¿Quién nos apartó del ese sometimiento a Cristo? Esa obediencia de la palabra. Alguien les dijo que no era para tanto. Alguien les dijo que parecen viejas ahí con esas grandes faldas. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los apartó de la verdad? ¿La prosperidad? ¿La abundancia? ¿Cuántos en el país de nosotros eran fieles creyentes? Solo se cruzaron la frontera, hermanos, y ya ni cristianos son. ¿Quién nos apartó? Los dólares. Porque ahora es doña, ahora ya no es la pobrecita, ahora ya no es el mismo pobrecito que no tenía ni para comer. El buen trabajo, el buen carro, las buenas posesiones. Preguntémoslos en esta noche: ¿quién los estorba a nosotros? ¿Quién los está estorbando? ¿Quién nos está apartando de la verdad? ¿Quién nos está alejando del amor de Cristo? ¿Quién los está separando
separando de esa gracia, que nos está separando de esa bendición, de las promesas de Dios, iglesia. Oh, reconozcamos de dónde hemos caído. Reconozcamos, hermano, que ya no somos los mismos. Necesitamos volvernos a Dios, así como los Gálatas. El Pablo le dice en el capítulo 5, está pues firme, le dice el apóstol. Óigame, el apóstol Pablo le dice, está pues firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo nos ha hecho libre. ¿Cuántos son libres aquí? Aleluya, gloria a Dios. Le da vergüenza decirlo, porque conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Si usted es humilde, usted reconoce que el Señor le está hablando esta noche, y esa verdad la va a llevar a la libertad de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, aleluya. Oiga, mi hermano, está pues firmes en esa libertad que Cristo nos ha hecho libre. Cristo nos libertó del pecado, Cristo nos libertó de la inmundicia, Cristo nos libertó de la condenación. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo ya pagó todo por nosotros, iglesia. En esa libertad tenemos que moverlo nosotros. No estar bajo la esclavitud del pecado en el que vivimos. No lo volvamos esclavos del pecado. No lo volvamos esclavos del pecado. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó por darnos libertad. Iglesia, gocemos de la libertad. No usemos esta libertad como libertinaje para la ocasión de la carne. Déjese de sinvergüenzadas, porque ahora es libre. No, un momento. Usted es libre para Cristo. Usted es libre para no pecar. Usted es libre para no hacer lo que el mundo hace. Usted es libre para estar en la verdad. Usted es libre para ser lleno del Espíritu Santo. Los que están bajo la esclavitud del pecado, ellos no son libres. Hacen lo que el pecado quiere. Es como el borracho que dice, yo dejo esto cuando yo quiera. Mentira del diablo. Tú no vas a dejar la bebida cuando tú quieres. Tú no vas a dejar al amante cuando tú quieras. Tú no vas a dejar el cigarro cuando tú quieras. Tú no vas a dejar la droga cuando tú quieras, pero ni el café puedes dejar. No. Hermanos, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Es Cristo Jesús. Y a este crucificado, dice Pablo. Hermanos y hermanos, gloria a Dios, estemos libres otra vez. En esa libertad con que Cristo nos quiere libres. Pero ¿quién te oprime? ¿Quién te oprime? ¿Quién te ata? Muchas veces estás en la iglesia y estás atada. ¿Cuántas veces estás en la iglesia y estás oprimido? Oiga, hermanos, si tú no tienes gozo, no es de gusto. ¿Qué es lo que has hecho, hombre? ¿En qué desobedeciste? Es que no siento a Dios. Es que estoy desanimado. Mentira del diablo. Lo que pasa es que eres un desobediente. Has cometido pecado. Estás participando del mundo, de las cosas del mundo. Te digo, nadie se desanima solo por desanimarse. Nadie deja de congregarse solo por dejar de congregarse. No. Por eso es que Gálatas, hermano Pablo le dice a los Gálatas, tonto, le dice. ¿Cómo es posible? Ustedes comenzaron llenos del Espíritu. ¿Cómo es posible? Estaban fervientes, estaban gozosos, estaban alegres. Y hermanos, y Pablo le dice, estoy maravillado, le dice Pablo. Por eso le dije que se vuelve a morir Pablo, hermano. Si Pablo se maravillaba de los Gálatas, de gente que se veía bien en el Evangelio, gente, hermanos, que trazaba bien la palabra, gente llena de la gloria de Dios. Pablo se queda de boca abierta. El diácono ya cayó. Pablo se queda. El ministro, no me digas que ya se fue con Jesús solo. No me digas que anda con los testigos de Jehová, el profeta. Pablo se queda hasta asustado, maravillado, de boca abierta. ¿Cómo es posible? La que profetiza, sí. Allá de pantalonada, la que profetiza.
Pablo se queda de boca abierta. ¡Qué maravillado estoy! Porque es que se miraban tan santos, se miraban tan rectos delante de Dios, se miraban tan consagrados, se miraban gente dedicada a la obra. Él se queda pero asustado. Gente que, hermano, estaba firme, gente que no se movía por cualquier viento. Y ahora, hermanos, llegan unos falsos maestros y que se arrastran a toda la iglesia con pastor y ministro. Pablo se queda de boca abierta. ¿Usted cree, hermanos? Imagínese si el apóstol Pablo volviera a entrar, hermanos, y mirar ahora el evangelio. Aquí más o menos, hermano. Pero ¿qué en otras congregaciones? Le vuelve a pegar un ataque al corazón y se vuelve a morir del susto. Si allá se maravillaba con estos ingratos, no digamos con nosotros. Habiendo comenzado en el espíritu, óigame, es mejor comenzar en la carne y terminar en el espíritu. Y no que usted comience en el espíritu y vaya a terminar en la carne, porque al ocuparse de la carne es muerte. Iglesia, usted hágase un examen de conciencia. Deje de estar viendo, deje de estar allí, hermano, viendo a la gente. No, no, no. De usted y yo. Estamos nosotros en la verdad. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos fascinó? ¿O está bien? Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente. Así que, iglesia, con esto lo dejo. Cristo te ama. En el nombre del Señor, con estas palabras les he saludado, esperando que sea de mucha bendición y de mucha reflexión para nuestra vida. Oiga, hermano, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, tremendo trabajador, tremendo evangelista, tremendo maestro, hermanos. De verdad me encantan las epístolas, cartas, escritos de Pablo. Cómo exhortaba, cómo animaba. Un hombre muy dedicado a la obra de Dios. Esforcémonos cada día para ser esforzados. Dediquémonos a la obra. No nos apartemos de Cristo Jesús. No nos apartemos de la verdad de Dios. Óigame, Isaías dice que por torpe que sea el hombre, no se debe extraviar de este camino. Por torpe. Solo que usted quiera hacerlo, fácilmente se desvía. Hoy, en cada esquina, hermano, por la radio, por la televisión, por internet, por todos lados, montones de falsos maestros, hermanos, de falsa doctrina, doctrina de demonios. Hay miles. ¿Qué anda haciendo la gente? Ando buscando una iglesia. La gente busca iglesias. ¿De qué? ¿Cómo la quiere? Óigame bien, ¿cómo quiere la iglesia? Qué duro hasta dónde hemos llegado. Qué duro, hermanos. El evangelio de Cristo, los falsos, a su conveniencia, lo han destortonado todo, hermanos. La gente ahora, le digo así, hermanos, busco una iglesia a mi gusto. Busco una iglesia donde el pastor sea así y así. Busco una iglesia donde no se metan en mi vida. Busco una iglesia donde no hablen ni del diablo, ni del infierno, ni del pecado. Quiero una iglesia bien light, bien suave. Quiero que prediquen 5 minutos y que pongan la película. Y que pasen al payaso, que haga reír, a entretenerlos. Quiero una iglesia donde se celebren los cumpleaños, las quinceañeras. Además, busco una iglesia donde ya mi hija ya va a tener los 15 y quiero hacerle una fiesta rosa. Y ando buscando una iglesia así. Yo quiero una iglesia donde le permitan al hombre tener 2 mujeres y que el pastor no diga nada. La mujer, busco una iglesia donde me permitan de todo. Porque como Dios quiere el corazón, yo quiero una iglesia de que se me permita todo lo del mundo, que pueda entrar a la iglesia y todo bien chévere. Que chévere el evangelio de hoy, hermano. Que un fin de semana el pastor diga, ¿saben qué? Vamos a cancelar el culto, vamos todos para el cine ahora.
Vamos a ir a ver a Rambo. Ay, la gente, vamos para el cine con el pastor. Qué bonito, ¿verdad? Que el evangelio de hoy en día la gente dice, no, yo quiero una iglesia a donde hagan excursiones para ir a la playa. ¿Ah? ¿Para qué? Quiero llevar mi bikini. ¿Ah? Eso es el evangelio de hoy en día, hermanos. Por eso les digo que si esta gente celosa de Dios vuelve a levantarse y los mira, se vuelve a morir del susto, hermanos. Porque la gente dice, quiero una iglesia, hermanos. Y ahora hasta describen y le dicen al pastor allí, mire, este reglamento lo tiene usted, me quedo aquí con usted. Hermanos, no. Hay que decirle la verdad a la gente. Hay que predicarle a la gente. Hay que predicar el evangelio. Si te quieres apartar del pecado, Cristo te quiere ayudar. En esta noche, ¿hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo? Hay un amigo que diga, yo me quiero reconciliar o yo me quiero entregar a Cristo.